Este es un tema del que vamos a platicar a continuación con el doctor Samuel Stone. Él es especialista en estudios internacionales y ciencia política. Y doctor, me da muchísimo gusto poder saludarte esta mañana, porque vaya que es un tema que de repente nos parece lejano, pero los efectos están más que vigentes en nuestro territorio y en general en el mundo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Pues justamente, creo que todos y todas los que manejamos lo hemos visto en el precio de la gasolina, ¿no? Sí. A lo largo de los últimos, pues ya casi 2 meses que va a ser desde que empezó la guerra estadounidense-israelí en Irán. Y justamente este evento que se suscitó en los últimos 2 días de la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP, tiene 2 vertientes. Una es que se está alineando cada vez más ese país con Israel y con los Estados Unidos, y al mismo tiempo que hay una rivalidad ahí en los últimos 10 años que se ha desarrollado entre Arabia Saudita y los Emiratos, no solo en la región, no solo por la producción de petróleo, sino también en conflictos armados de diferentes índoles en África, en Yemen, y entonces tenemos ahí dinámicas distintas que se conjuntan y que a final de cuentas tienen un impacto en el precio del petróleo y por lo tanto en el precio de todo a nivel global. ¿Cuáles son los efectos de que se tome esta decisión, de que ellos digan ya no queremos ser parte de? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Sí, la OPEP lo que hace es que trata de controlar el precio del petróleo global. Actualmente solamente controlan un 30%, 35% de la producción de petróleo, pero hace varias décadas, algunos quizá de los que nos vean que tengan un poco más de edad se acordarán que en los años 70 hubieron varias crisis petroleras, en parte porque la OPEP, que controlaba en ese entonces 50, 55% de la producción, decidió limitar esa producción para subir los precios. Entonces, eso es algo de lo que ellos tratan de hacer, manejar un precio que les convenga a los países que producen petróleo. Eso limita cuánto puede un país producir y vender cada día, y lo que quieren los Emiratos ahora es poder producir y vender más. Tienen la capacidad para hacerlo y al salirse de la OPEP entonces pueden pues producir todo lo que quieran, vender todo lo que quieran, y eso a Estados Unidos en este momento le conviene para tratar de que incremente la producción y bajen los precios del petróleo. A corto plazo, si los buques no pueden salir del Golfo Pérsico porque sigue el estrecho de Hormuz cerrado, puede ser que no tenga tanto impacto, pero en cuanto se acabe la guerra, ese petróleo de los Emiratos va a salir y va a ayudar a que los precios del petróleo y de la gasolina bajen. Ok, entonces lo que estamos viendo es que están tratando de desarmar de alguna forma para que el conflicto no sea tan grande, pero los efectos no van a ser inmediatos, son efectos que no vamos a ver hasta que termine este conflicto. Entonces prácticamente seguimos en la misma situación, Sí. con ellos dentro o fuera. Sí, por el momento sí. Creo que la esperanza aquí de Estados Unidos y la esperanza de los mismos Emiratos es que en cuanto se logre realmente una paz duradera, lo cual claramente no estamos en ese momento ahorita, pero que esa producción inmediatamente se desate y ayude a que los precios del petróleo puedan bajar. Eso va a tardar tiempo, inclusive si la guerra se terminara hoy, inclusive con esta salida de los Emiratos de la OPEP, va a tardar tiempo en que los precios de la gasolina regresen, quizá no regresen del todo a los precios que existían hace 2 meses, y claramente sabemos que si los precios de la gasolina suben, también suben los precios de todo, porque todo se transporta, ¿no? Nadie consume realmente productos locales en la gran medida, no se puede en el sistema globalizado que tenemos, y entonces todo se tiene que transportar, todo sube cuando la gasolina sube. Y tú, desde tu expertise, ¿cómo crees que se puede ir solucionando este conflicto? Vaya, hemos visto distintos intentos de tregua, hemos visto estas cartitas que hacen, haciendo sus peticiones cada uno de los países, pero que no se respetan y finalmente siguen derivando en conflicto. ¿Qué es lo que sí puede ocurrir para que no se afecte de la forma en la que está ocurriendo alrededor del mundo? Sí, realmente lo que requiere aquí es que Estados Unidos ceda en algunos puntos en algún momento. Lo que queda claro es que el gobierno en Irán no es el gobierno de Venezuela, a pesar de lo que quizá algunos analistas en Estados Unidos pensaron, no va a ceder en estos puntos de interés nacional para ellos. Entonces, desafortunadamente, lo que la guerra en Irán ha hecho es ponernos a todos en el mundo en una situación peor de la que estábamos antes en términos energéticos, pero también peor de la que estaba Estados Unidos antes en relación con Irán. Entonces, lo que tiene que suceder es que Estados Unidos decida que básicamente el dolor económico, el dolor político para Donald Trump y para el Partido Republicano es suficientemente alto que requiera que básicamente ¿no? hagas concesiones en la negociación con Irán y acepte que pues, no va a lograr todo lo que quizá quería lograr, a menos de que se comprometa a una acción militar terrestre a gran escala, lo cual no va a suceder. Y tú ves a un presidente Donald Trump que diga,
no lo logré. Muy complicado creo pensarlo así. Es más, el día de ayer volvieron a subir los precios a nivel internacional del petróleo cuando salió en la prensa de que estaban considerando nuevas opciones militares en Irán. Israel nunca ha cesado del todo sus ataques en Líbano, la ocupación en la gran mayoría de la Franja de Gaza después de ese acuerdo de paz que también está posible de caerse. Entonces, yo lo veo muy complejo, yo veo que no hay una posibilidad pronta de que el conflicto tenga un fin definitivo. Sin embargo, Trump cambia de opinión a veces de un día para otro, de un minuto para otro, a veces hasta en la madrugada con un tuitazo, ¿no? Entonces, siempre puede cambiar, pero en este momento no creo que sea algo factible. Tú decías, no es el gobierno de Venezuela, pero lo que hemos visto es un intento de desequilibrar el poder que existe dentro de Irán y de alguna forma lo han hecho. Hoy, esa es mi pregunta, quisiera preguntarte, ¿cómo está Irán hoy después de todo lo que ha vivido, después de todos los ataques que ha recibido por parte de Estados Unidos y de Israel? Sí, pues para empezar con la población civil, pues es trágico, ¿no? Porque esta población civil sufrió violencia de su propio gobierno en diciembre, cuando la población se estuvo manifestando en contra del gobierno. El gobierno asesinó a más de 30,000 de sus propios ciudadanos para poder pues apaciguar esas protestas. Y meses después, pues les toca este bombardeo israelí estadounidense. Entonces, la población civil está sufriendo, la infraestructura civil está algo dañada, no es una buena situación para ellos. A pesar de lo que Estados Unidos dice, la capacidad militar iraní no está en cero. O sea, todavía vemos cómo Irán logra minar y mantener sus minas en el estrecho de Hormuz para que los buques no puedan pasar. Vemos cómo tiene la capacidad todavía de atacar buques civiles que están pasando por el estrecho de Hormuz. Entonces, a pesar de que está muy debilitada ciertamente las Fuerzas Armadas iraníes, no están del todo, digamos, en ceros. Y esto pues refleja simplemente que a pesar del gasto gigantesco que ha hecho Estados Unidos de municiones económico para esto, pues Irán ha podido sostenerse dentro de esto. Y hay que dejar muy claro, el régimen en Irán es un régimen brutal, no hay nada ahí defensible, es violador de derechos humanos, pero al mismo tiempo lo que sí queda claro es que Estados Unidos no ha podido lograr lo que quizá quería lograr en un inicio. Pero le quitaron la cabeza a este régimen Sí. de poder que existe dentro de Irán y aún así no vimos un cambio. Es decir, ¿se lograron reestructurar Sí. en cuanto al poder particularmente? Sí, eso es lo que mencionaba en relación a que no es Venezuela, ¿no? El régimen en Venezuela, tanto bajo Maduro como antes bajo Chávez, estaba muy enfocado alrededor de una persona, era completamente personal. En Irán no, Irán ha tenido casi 50 años este régimen para consolidarse, para crear estructuras, para crear cadenas de mando y cadenas de sucesión en caso de que algo así sucediera. Ese gobierno se viene preparando para asesinatos y para este tipo de acciones a lo largo de muchas décadas ya. Y entonces, no es de todo sorpresivo que ha podido entonces reestructurarse, que ha podido mantenerse en el poder. Es más, al contrario, parece que quizá los que están ahorita en control, difícil saberlo del todo, son más radicales inclusive que el gobierno que pues fue asesinado por Israel y Estados Unidos. Le agradezco muchísimo la charla, doctor Samuel Stone, especialista en estudios internacionales y ciencia política, académico también de la UTLAP. Gracias por acompañarnos. Bueno, nos vemos pronto, ojalá con mejores noticias. Un gusto, muchas gracias.